Bienvenidos a una nueva edición del Cuarto Rojo Te Habla. Seguimos viendo cómo está la geopolítica mundial, está peligrosa, está nuclear. Parece que el barril de petróleo va a pasar de $100 a costar $200 y $300. El estrecho de Hormuz, que es por donde pasa un tercio del petróleo mundial, probablemente sea bloqueado, siendo soberanamente Irán decidiendo sobre el territorio. Y bueno, se vienen mucho más cosas. Pero para responderle la pregunta más importante de estas semanas, me acompaña Juan Albarrán. Saludos, ¿cómo están? Bueno, Juan, cuéntanos, ¿va a haber o no va a haber guerra mundial? ¿Va a haber o no va a haber guerra mundial? Esto es una gran pregunta que está en todas las redes sociales y en las plataformas digitales. La tía, el abuelo, el hermano, el pana, la novia están justamente ahorita googleando, ¿va a haber tercera guerra mundial? No va a haber tercera guerra mundial. Todo el fin de semana los elementos más buscados fueron esas palabras. También fueron buscados elementos como que es una bomba atómica, que es una bomba nuclear. Y todo ello con consecuencias de que esta escalada de violencia entre Irán y Israel y que Estados Unidos se haya incorporado a esta guerra trae como consecuencia en el mundo mucho miedo. Mucho miedo porque Estados Unidos se incorpora para apoyar a Israel, que estaba perdiendo este conflicto, Andrea. Importante destacar que Israel estaba perdiendo el conflicto que inició Israel contra la República Islámica de Irán. Ahora, se preguntará a la gente mucho, ¿no? Pero esto no es un conflicto religioso. Esto es un conflicto que tiene que ver con intereses de recursos naturales y de áreas de influencias en la región, en este caso de Irán e Israel. Se preguntarán, 12 de junio, Israel ataca a Irán. 22 de junio, Estados Unidos decide incorporarse a esta guerra bombardeando plantas nucleares que indican que es donde tenían las armas la República Islámica de Irán. Y aún, según los organismos internacionales que miden todo lo que tiene que ver con las armas masivas o armas nucleares, indican que Irán no tiene un arma nuclear. Esto es muy parecido, Andrea, a lo que sucedió en Irak en el 2003. Correcto. Que dijeron que en Irak había armas de destrucción masiva y resulta que nunca existieron. Intervinieron Irán, desmembraron Irak, y llevaron a cabo que este estado fuera hoy en día casi que un estado fallido. ¿Con qué intención? Apropiarse del petróleo. Y eso lo sabe el mundo entero. ¿Dónde está la responsabilidad de George W. Bush como presidente para aquel entonces por haber cometido este tipo de crímenes en Irak? Bueno, hoy en día es el mismo formato. Estamos casi que en el 2000, estamos ya en el 2025. Los medios de comunicaciones tradicionales, propagandistas de guerra, vuelven a indicar que Irán tiene un arma nuclear, cuando Irán forma parte de tratados internacionales para ello, cuando los organismos internacionales de energía atómica van y revisan las plantas nucleares y qué está haciendo Irán con el uranio, qué está haciendo Irán con todo su aparataje químico. Pero tú sabes que no se te dice en los medios de comunicación que es Israel quien sí tiene un arma nuclear. Israel tiene un arma nuclear y él no está autorizado a haber obtenido un arma nuclear en ningún momento. Después del año 68, los países que tenían armas nucleares son los únicos que tenían autorización. En este caso fueron las 5 naciones vencedoras de la Segunda Guerra Mundial. Israel obtuvo su arma nuclear después del año 68 y no permite que ningún organismo internacional ingrese a observarlo. Fíjate que Estados Unidos dice que impactaron dos plantas, Andrea, la Fordo y la Ifanab, ¿sí? Pero resulta que estas plantas siguen llevando a cabo su tratamiento. Hay radiación en estas zonas. Esto también viola el derecho internacional. Sí, porque además Estados Unidos ha dicho que fue un ataque quirúrgico, pero que no fue letal, ¿no? Y por lo visto, mientras se sigan atacando escenarios donde hay energía nuclear, evidentemente va a seguir sucediendo como pasó en su momento con la planta de Chernobyl, que uno en ese lugar es casi inhabitable pues estar ahí. Sí, bueno, fíjate que lo de Chernobyl, y hoy se habla mucho de Chernobyl. De Chernobyl se habla
de que había radiación y hay un gran problema con referente a la gente que estaba allí, los que nacieron después, el ecosistema, la fauna, todo ello. Y esto va a estar sucediendo ahorita en Irán. Ahora, ¿sabes qué llama bastante la atención? Bueno, fíjate una cosa, Donald Trump pone una noticia aquí, voy a consultar aquí producciones, pero que me perdonen por estar consultando el teléfono, pero es que la tengo aquí anotada y no pude tener el chance de anotarla, de tomar nota de ello. Fíjate lo que dice Donald Trump. Último minuto. Trump califica la represalia iraní como muy débil y asegura que fue neutralizada con éxito. 13 de 14 misiles fueron derribados y no hubo víctimas. Agradeció a Irán por el aviso previo y elogió al emir de Qatar por su rol en buscar la paz regional. Esto es después de que Irán respondiera ante este ataque de Estados Unidos a Irán, a estas plantas nucleares que ya conversábamos. Irán impactó misiles contra las bases militares estadounidenses en Qatar, Andrea. Entonces, ¿qué nos tienes que decir? Estos mensajes que Trump dice que no sucedió nada, que las bases militares siguen fuertes, que esperemos la paz, que ya Irán ya le dimos su duro golpe, espero que se sienten a reflexionar y mantener la paz. ¿Qué mensaje hay detrás de esto, Andrea? Mira, Estados Unidos cuando hace llamados a la paz es porque vienen más problemas, ¿no? Nosotros consultamos este fin de semana, consultamos ChatGPT, vamos a consultar qué se necesita para declarar que un conflicto bélico se ha declarado guerra mundial. En este caso, hace falta que las naciones potencias del mundo ya estén en guerra, cosa que creo que ya está mucho más que evidenciado, ¿no? Porque a veces, o digamos, siempre estamos como pendientes del conflicto entre Irán e Israel, más sin embargo se nos olvida que hay un conflicto entre Pakistán e India, que son superpotencias también. Está un conflicto entre Rusia e Ucrania, que también está una potencia involucrada. Bueno, Irak e Israel, Irán siendo también potencia nuclear en este caso. Estados Unidos, que bueno, que es el principal protagonista de todas estas historias, peor que Lupita Ferrer. Y ahí estamos dando cuenta que, bueno, evidentemente sí podemos estar en un escenario. Ahora, ¿cuál es el problema, digamos, de Latinoamérica en general? No solo Venezuela, sino de Latinoamérica en general. Es que, bueno, de repente se desvió un misil, pues, por ahí, por decirlo así. Entonces, en este caso, creo que es importante que nosotros evaluemos todos los escenarios. Dicen muchos analistas que, bueno, tal vez el conflicto bélico de una tercera guerra mundial no se va a ver tal como se evidenció en la primera o en la segunda, que eran frentes armados, ejércitos armados invadiendo tal, sino que además, bueno, no solo vamos a tener conflictos por acá, por todas las redes sociales, tendremos conflictos de toda índole, entonces bueno, hay que estar alerta. Sí, bueno, eso que dices del tema de Latinoamérica llama mucho la atención. Fíjate que el fin de semana yo publiqué en mi red social de Threads, ¿no? Personal, publiqué una bandera de Venezuela con la Irán, ¿sí? Y realmente yo la publiqué como un gesto de solidaridad con la República Islámica de Irán y porque esta nación está siendo, Irán está siendo atacada de manera ilegal y arbitraria, así como cualquier nación también puede ser atacada por no cumplir con algunos intereses geopolíticos o de poderes en el mundo. Entonces, bueno, yo como venezolano también publicaba esta bandera en solidaridad con la República Islámica de Irán, y porque sé lo que significa el ente sionista en la región, y porque Israel ha llevado un genocidio de más de 60.000 personas en Palestina, entre los cuales 40% han sido entre niños y mujeres, ¿no? Yo quisiera saber y preguntar si es que estos niños y estas mujeres que han sido asesinados por el régimen del sionismo son del Hamas, son terroristas. No lo son. Y bueno, y me encontré con algo en Latinoamérica, me encontré con muchas reacciones, ya sean de bots, máquinas, o incluso yo vi cuentas personales allí de gente que sí existen, no son bots, y que confunden, estamos con Israel, ¿sí? Venezuela está con Israel, eso serás tú. Me llamaron chavista, come gorgojo y etcétera, ¿no? Nosotros estamos con la civilización, nosotros defendemos a Cristo y porque estamos con Cristo estamos con Israel. Y noté, Andrea, una
una tamaña ignorancia en el manejo de estos temas desde el punto de vista, desde los intereses y de la defensa de la soberanía territorial de los estados. Y noté qué dificultad tenemos en Latinoamérica para comprender este tipo de problemas que hay en la región y que cómo puede mañana impactarnos esta guerra, que hay pros y contras. Andrea, hay pros y contras y sí, se desvió un misil, como lo dices tú, pero ya por ejemplo Donald Trump está presionando a la OEA, que próximamente va a tener una asamblea, no en estos días, va a tener una asamblea general con el nuevo secretario y le está pidiendo a los estados de la organización tomar una posición, es decir, o estás en contra o estás a favor. Ya por ahí van a segmentar los enemigos y los aliados en la región latinoamericana, que es una región de paz, ¿sí? Y dos, otra cuestión es que en Venezuela la narrativa infundada de que en Venezuela nosotros hacíamos las armas para los iraníes y los iraníes nos trajeron su tecnología de armamentos para Venezuela. Es decir, que nosotros somos una amenaza. Venezuela, el pueblo, no Nicolás Maduro, el pueblo. Andrea. Entonces, ahí podemos evidenciar que se trata entonces, vuelvo repito, hay un conflicto más allá de todo lo bélico y todo lo violento que pueda ocurrir. También hay un conflicto de cómo posiciona al enemigo, que puede tener un muy bajo perfil, en este caso Venezuela. Lo pongo como una amenaza global porque tiene acuerdos y tratados y convenios con Irán que terminan siendo para la industria de la agroalimentación, de la medicina, etcétera. Pero bueno, es el modo de decir nuevamente, de actuar del imperialismo. Si no estás conmigo, estás en mi contra. Y bueno, esto es el pan nuestro de cada día, sobre todo en Venezuela. Ahora, ¿por qué nosotros tanto insistimos? Tenemos varias ya semanas insistiendo en el tema de Irán y cómo analizamos el asunto, por dónde vamos a ver las cosas. Yo quiero recordarte algo. Tú puede ser que tú estés muy tranquilo en tu casa, no sé, tomando tu café, leyendo un libro, viendo TikTok, pero recuerda algo. En este momento hay un conflicto en el mundo. El estrecho de Hormuz, que es por donde pasa un tercio del petróleo del mundo, está siendo bloqueado. Es decir, cualquier momento de la vida, todos los ciudadanos del mundo nos podemos quedar sin la gasolina, sin el consumo de gasolina que tenemos actualmente, sin consumo de aceites, sin consumo de plástico. Es decir, la vida se nos va a poner un poco más difícil. Entonces, es importante que te involucres en la información, no solo que te damos en el cuarto rojo, sino en otros millones de fuentes que te están dando información real y veraz para que sepas cómo actuar en el caso de concientizar qué está pasando con esta guerra. Ahora, volviendo otra vez al tema de por qué hay o no hay una tercera guerra mundial. Fíjate que una de las cosas que te dice ChatGPT de por qué, cuáles son los clasificativos para que una guerra pase a ser mundial, es que también haya invasión de un ejército sobre algún territorio extranjero. En este caso, yo diría, Estados Unidos ha vivido eternamente en una guerra mundial, ¿no? Y si Estados Unidos ha vivido, pero a Estados Unidos ha lanzado ejércitos a territorios. Siempre. ¿A dónde? Afganistán, Siria, Venezuela, Colombia, Panamá y la Colonia Tobar. Ah, ok. Pero Estados Unidos ha llevado a cabo una guerra declarada con ejércitos en territorio. No lo ha declarado, pero lo hacen escondida. ¿Tú sabes por qué? Porque la última vez fue en Vietnam. Y adivina qué les pasó. Ay, Échale el cuento. Ay, perdieron. Ay, sí, tomarre. Tuvieron que hacer Rambo para medio superar la cosa. Tú sabes que aquí es importante, Andrea, y aquí para que lo ataje, que yo estoy preocupado porque mucha gente que cree que Israel es una tierra santa y que es el pueblo elegido de Dios, y porque, bueno, hay eso es fundamentalismo. El fundamentalismo es terrorismo. Yo siempre lo mantengo. El fanatismo es terrorismo. Estén llevando a cabo la defensa de Israel, que es un ente sionista nuevamente, es un ente que ha cometido crímenes de lesa humanidad, estén llevando la defensa de Israel a un plano espiritual y religioso. ¿Qué es para ti, Andrea? Y nos puedes compartir algo religioso y espiritual a ti como venezolana, como mujer, como latina.
Mira, yo lo que pienso, insisto en esto, es que los ciudadanos del mundo ya nos hemos estado dando cuenta de qué verdaderamente está haciendo Estados Unidos para poder lograr sus objetivos. En este caso, Donald Trump, ya aparece otra vez también María Corina Machado. Tenemos que sacarle al régimen de Irán, tenemos que hacer yo no sé qué, y ahí se queda engalletado en ese discurso, y que bueno, ahora sí decidió atacar a Irán de una manera radical, cosa que también está violando las leyes internas de Estados Unidos, puesto que para él haber hecho eso tenía que haber pasado por la aprobación del Parlamento, del Congreso de los Estados Unidos. Entonces, seguimos insistiendo, o sea, Estados Unidos está haciendo cada vez más el papel de quitarse la careta y lavarse la cara, indicarle al mundo entero, yo soy malandro y voy por ti. Yo mantengo esta teoría, para que lo caches aquí. Yo mantengo esta teoría. Israel tomó una decisión unilateral en atacar a Irán y arrastró a Donald Trump a esta guerra. Y Donald Trump no se va a negar por un problema de ego. Y actualmente está inmiscuido ya en el conflicto y está buscando, luego de un ataque este pasado fin de semana, ahorita acaba de tuitear Donald Trump que la paz, quédense tranquilos, instamos que Israel e Irán hagan negociaciones, la paz. Yo les voy a decir cuál es mi teoría. Vamos a llamarla la teoría conspiranoica, ¿no? O teorías conspirativas, ¿no? Donald Trump le conviene que Israel sea debilitado y también le conviene que Irán sea debilitado en la región. Donald Trump se enfrenta a élites internas en Estados Unidos que están siendo apoyadas por los lobbies sionistas. Vamos a hablar de la real política. ¿Quiénes son los verdaderos amigos de Donald Trump en esta guerra? ¿Arabia Saudita? No, los verdaderos amigos de Donald Trump en esta guerra son aquellos que quieren que no hayan guerras. Y es decir, que son una élite que está dentro del Partido Republicano, y lo hablábamos en un episodio anterior, una élite que está en el Partido Republicano que lo que quiere es hacer grande América otra vez, y no por medio del fortalecimiento de la industria militar. Andrea, y es una pregunta sencilla. Si tú eres empresario y tu principal negocio son las armas, ¿qué te conviene para vender? La guerra. Eso es sencillo en todos lados. Y Donald Trump es un empresario del sector inmobiliario, del sector petrolero, del agrícola, pero nunca ha sido un empresario de la guerra, o es decir, de la industria militar. Eso es sencillo, eso es un choque que hay allí que nadie está hablando de ello. Ahora, Trump involucró a Estados Unidos en ello. Claro. ¿Qué ha sucedido en el Congreso de Estados Unidos después que Estados Unidos bombardeó las plantas nucleares en Irán? ¿Qué sucedió en el Congreso? Estaban llamando a un juicio político a Donald Trump, porque es una guerra que no inició Estados Unidos con una consulta con el Senado del Congreso estadounidense. De una u otra forma, Israel arrastra. ¿Pero por qué Israel arrastra a Donald Trump a ello? Israel se ha convertido quizás en uno de los monopolios, sobre todo de las marcas y de muchas industrias en las cuales dominan al planeta entero. Así es, y de esta forma es por eso es que Israel es un gran socio comercial de Estados Unidos y en la región latinoamericana. Entonces, pero ¿qué sucedió más allá de esto? Ya venía Benjamin Netanyahu, estaba enfrentando una destitución dentro del Parlamento israelí por el genocidio a Palestina, mientras en Estados Unidos en muchas ciudades se estaban llevando a cabo protestas masivas contra las deportaciones arbitrarias que estaba llevando la Casa Blanca. Entonces, este conflicto tapó estas noticias. ¿Y esto ha dejado de suceder? No ha dejado de suceder. Las deportaciones arbitrarias siguen. El intento de destituir a Benjamin Netanyahu en Israel sigue vigente, Andrea. Entonces, esto es muy importante comprenderlo porque esto es un factor de que hay un declive completo de aquellas naciones, potencias o principios o pseudovalores que imperaron por, vamos a llamarlo, dentro de unos 50 años, los últimos 50 años, desde que se incorpora el patrón dólar, después del Bretton Woods en el mundo. Que antes, ¿con qué tú respaldabas una moneda? Con el oro, con las reservas de oro que tú tenías. No, después del Bretton Woods, lo que logró fue el Fondo Monetario Internacional y estas instituciones financieras que son dirigidas por los sionistas en Israel, ¿sí?, que impulsaron y
impusieron una moneda mundial que es el dólar. Entonces, este debacle que hay es respuesta de ello. Y va a venir más caos. Viene más caos. Aumento del petróleo. Parece que se va a romper el patrón dólar. Bueno, ya la guerra la tenemos encima. Y muchas cosas más vienen. Y con referente a la Tercera Guerra Mundial, que quiero decir que una Tercera Guerra Mundial, según algunos analistas, algunos conspiradores, indican que significa el inicio de un conflicto nuclear. Hasta el momento no hay un conflicto nuclear, pero sí ya hay más de 3 países involucrados directamente en esta guerra. En este caso es Israel, Irán, Palestina, Estados Unidos, el Líbano y probablemente Qatar se pueda asumir a ello por Irán haber asestado un golpe a las bases militares estadounidenses que se encuentra en Doha, Qatar, en la noche del 23 de junio. Entonces, Andrea, cuéntanos un poco con referente a ello, como tú sabes, otra cosa, Andrea, y quiero que tú lo abordes desde el punto de vista. Dicen las mujeres latinoamericanas que no debemos defender a Irán porque en Irán reprimen a las mujeres. Y esto quiere decir que nosotros debemos tener entonces una posición a favor de Israel y de la civilización occidental de Estados Unidos. Tú como mujer, Andrea, ¿qué tienes que decirle a estas mujeres? Mira, voy a hablar mucho sobre el tema de cómo la civilización iraní está instrumentalizada, cómo tiene sus valores arraigados, y podemos estar de acuerdo o no en ciertas cosas. Sin embargo, yo creo que ustedes sepan, si no lo saben, si no han leído, si no se meten a buscar en Irán, en Israel, hay un tema muy fuerte con toda la política interna, porque ya hay muchos comandantes del ejército israelita que están renunciando. Ya el parlamento israelita no le presta atención a Benjamin Netanyahu y quieren que renuncie. Y así sucesivamente. Israel está tan envuelta en un caos interno en su política que nadie habla de esto. Todo el mundo ve a Netanyahu como el señor de los cachos, que lanza bombas y tal. Pero adentro de la estructura, digamos, de la población el civil de Israel, hay una locura total. O sea, la población no apoya esta intervención de Netanyahu, porque además está trayendo muchísimos más problemas a su población de las que ya tiene, ¿no? Como toda nación, además. Ya. Bueno, bien, Andrea, y fíjate, aquí yo estoy tratando de buscar a una, vamos a decirlo, una analista, influencer, que tiene mucho que decir con referente a el papel de las mujeres y por qué la mujer latinoamericana hoy en día asume una narrativa falsa de que Irán es malo porque ellos nunca han apoyado el tema de la mujer. Y mira lo que dice, ¿no? Los bombardeos de Israel en Irán no es porque la edad mínima para casarse sea de 13 para las niñas y 15 para los niños, tampoco. Israel extermina al pueblo palestino porque aún existen zonas donde el matrimonio de 15 años es legal. No lo hace por eso. Tampoco es por el uso de la hijab, tampoco. Es porque Israel viene a liberar a las mujeres del yugo patriarcal. Tampoco es así. Volvemos a lo mismo, instrumentalizar las luchas feministas dentro de estos territorios para justificar bombardeos ilegales, donde principalmente mueren niños y mujeres. No es feminista. Asesinar al líder de la revolución iraní no soluciona el conflicto del matrimonio infantil y es hipócrita, sobre todo cuando Occidente, aunque utilice el discurso de ser una lumbrera en derechos humanos, la verdad es que igualito casan a niñas con viejos. Hay tráfico infantil y violación a la mujer con cifras igual de alarmantes como si fuera legal, con toda la impunidad del mundo. Habla del caso de Epstein, ¿sí? Que nadie está hablando de ello, o sea, hay como algo que está tapado con referente a este caso, porque el caso de Epstein es un caso de pederastía donde involucran muchos exmandatarios de Estados Unidos, por cierto, y probablemente mandatario actual, y muchos artistas de la industria del Hollywood. Pero y también menciona el caso del Puff Daddy, que está aquí, dentro de todo, el artista del Puff Daddy, en el cual dicen que esto es una narrativa que está tapando muchas injusticias. Entonces tú nos estás sintonizando y estás escuchando eso, si tú crees que Irán es malo porque allá casan a las menores de 13 y 15 años y por eso vas a pensar que Israel está haciendo una acción correcta,
totalmente arbitrario. Piensa primero qué es lo que ha hecho Israel y qué está tapando Estados Unidos con referente a un ataque en Irán que es de manera ilegal y arbitraria. Israel y Estados Unidos están incorporados directamente con casos de pederastía y una red de tráfico de menores a gran escala. Y te decimos más, si recuerdas, Estados Unidos es quien patrocina la DEA. Estados Unidos es quien alberga la DEA como un instrumento para acabar con el narcotráfico. Pero que yo sepa, Pablo Emilio Escobar fue protegido de los gobiernos de Estados Unidos por toda la vida, ¿no? Sí, para siempre. Pablo Escobar se hizo fuerte fue por los vínculos que tenían con los políticos. Entonces son unos hipócritas totales. Vienen y te quieren vender que son defensores de derechos humanos y tienen un montón de mafias que lo que hacen es violar no solo los derechos humanos, sino que además hacen que todo el mundo participe en ello, sobre todo las élites. Te dicen que quieren acabar con el narcotráfico y tienen una institución completa a la disposición para seguir promoviendo el consumo de drogas para que se vuelvan más ricos los narcotraficantes. Y así sucesivamente con cada cosa. Ahora viene el tema de los valores iraníes, que si pasa esto con las niñas, que si pasa esto con las mujeres, y ellos son los principales también violadores de los derechos humanos de las mujeres dentro de Estados Unidos y en cualquier parte del mundo. Bueno, se tenía que decir y se dijo. Se dijo, tema tan candela, tema tan pesado esto de hablar de Irán e Israel, pero vamos a resumirlo más, ¿sí? Porque hay que sacarle más punta a esto, porque hay que mantener informada a la audiencia, porque hay que decir la verdad, porque estamos en las plataformas digitales. El Cuarto Rojo te habla, tenemos que mantener informado por la verdad y de lo que no te va a hablar de los medios tradicionales y los medios hegemónicos, que es sumamente importante esto. Israel tiene armas nucleares y forma parte de una amenaza en el mundo. Irán no tiene todavía un arma nuclear y la están destruyendo actualmente o la intentan destruir en estos momentos. Estados Unidos se incorpora a esta guerra, muchos palangristas y medios de comunicaciones y vendepatrias quieren involucrar a Venezuela en este conflicto al decir que está patrocinando el terrorismo. Mucha gente cree que el hecho de que no estés con Israel estás con el anticristo. Mucha gente cree el hecho de que estés defendiendo y estés levantando la voz por la soberanía de los estados, crees que tú formas parte del terrorismo y eso es totalmente falso y aquí te lo podemos seguir explicando de una manera. Irán forma parte de una civilización de muchísimos años, es una revolución islámica, trae el Islam chiita y su interpretación del Corán dentro del gobierno. Tiene un líder supremo, tiene una población, tiene una estructura, pero los intereses nunca han formado parte de los intereses de los Estados Unidos y por ende ha formado parte de una amenaza desde hace 45 años. Israel fue un ente criado hace aproximadamente más de 80 años, en el cual le dieron un pedazo de Palestina cuando Palestina fue liberada de lo que fue el imperio inglés, en ese entonces la hegemonía inglesa, el imperialismo inglés, luego de la pérdida de influencia de Inglaterra dentro de la región, y Israel se perpetra allí como un estado, pero realmente es un proyecto expansionista para acabar con la civilización árabe y la religión musulmana, que tiene una gran mayoría en el mundo, incluso un poco más que la propia religión católica. Es su civilización, es su verdad, son sus costumbres, hay que respetarlos, son sus recursos naturales y ellos tienen el derecho de decidir a quiénes van dirigidos estos recursos, con quiénes se van a relacionar y con todo ello. Y recuerda muy bien, es Estados Unidos el que ha iniciado en los últimos 50 años más de 13 guerras directas, más de 500 conflictos internos, ha promovido golpes de Estado y tiene 700 bases militares alrededor del mundo. Y todavía tú crees que es Irán la amenaza para el mundo, pues te equivocas. Te invitamos a seguir leyendo y analizando y apostando desde el Cuarto Rojo te habla. Andrea. Mira, pregunta de las 3 de la mañana. ¿Y Europa? Bueno, es que es complicado hablar del mundo, es pesado hablar del mundo. Porque yo todos los días, Israel, Irán, Estados Unidos, hasta Venezuela, pero... ¿Y Europa? Bueno, vamos a ubicarla en este conflicto. Se va a quedar sin petróleo, ¿oyó? Y ellos están... Primero mira lo que hace Europa. Es que ellos tienen un problema, Europa. Europa tiene un problema porque es unión. La unión ya entre comillas, ¿no? Está dividida.
Sí. Sí, porque si se siguen saliendo países. Primero ellos están divididos en seguir arrodillándose hacia Estados Unidos y otros en tener una actitud más soberana. Mira, yo quiero hablar con Putin y yo no te voy a pedir permiso. Soy un país soberano, así forme parte de la Unión Europea. Por ejemplo, quienes están incorporados en esta narrativa, Eslovaquia, Hungría, y creo que hace poco en Rumania, Polonia, ganó un gobierno que no es que es amigo de Putin, pero que también defiende una soberanía, ¿no? Primero, ellos están divididos por allá. Segundo, están divididos con referente a algunos temas que tienen en el tapete de Europa con referente a la energía que Rusia promovía a la Unión Europea y que hacía que los precios fueran más bajos. Y tercero, también están divididos ahorita en qué hacer con Israel. ¿Son unos genocidas? No son unos genocidas. Ahorita se incorporan y también están divididos con referente al conflicto en Irán, porque ellos saben que quien inició este conflicto fue Israel, a quienes ellos ya estaban señalando de perpetrar crímenes dentro del territorio palestino. Correcto. Y quinto, ahora, si hay un cierre del estrecho de Hormuz por donde pasa el 30% del petróleo, los primeros en que tienen que pagar mucho más por la energía, los precios, la inflación, el consumo, la vida y todo lo costoso, los primeros afectados van a ser los europeos. ¿Qué va a pasar con la Unión Europea? ¿Van a seguir subordinada a Estados Unidos, que no les ha traído sino más problemas todavía? ¿O van a tomar una actitud o unas acciones más soberanas? No lo sabemos, Andrea. Bueno, España vuelve a cargar los celulares porque creo que te va a volver a quedar sin lucha. No, y culpe Putin. Y es culpa de Putin. Y no es que aquí seamos pro Putin, para nada, sino que uno tiene lectura. Yo sí amo a Putin, No, sí, o sea, pero está bien, pero vamos a ser sinceros. Rusia es una potencia militar, es una potencia, vamos así decirlo también, que tiene sus intereses. Y Venezuela es aliada a Rusia por muchas razones más. Pero nosotros como venezolanos, y desde el Cuarto Rojo, somos antiimperialistas. Y amamos a Putin. Y ninguna guerra es buena. Pero yo amo a Putin. Y entonces tú no puedes decir esta guerra es buena o esta guerra es mala. Pero también Rusia, eso es otro tema para otro momento y para otro episodio. No, bueno, tampoco. Lo de Ucrania y Rusia. Ojo, esa es mi postura, pues. Si la gente tiene sus comentarios, adelante, pues. Pero yo sí. Entonces uno dice, las guerras son malas. Putin, eres mi crush por si ves esto. Las guerras son malas, ama a Putin. El papel del feminismo en Irán, ama a Putin. Estados Unidos puede asesinar al ayatollah, el líder supremo iraní. Pero es que yo amo a Putin. Entonces, no vale tampoco así, Juan. No te pases. Bueno, Andrea, una consulta aquí, una reflexión pequeña para que vayamos a ir cerrando este segmento y este episodio en el cual hablamos, divagamos, dimos una onda aquí, pero para elementos. ¿Qué tú crees que sucedería si llegaran a asesinar realmente al líder supremo de Irán, como lo ha prometido Donald Trump? Y creo que esta promesa también la va a incumplir para mí. Pero si ese escenario llegara a existir. Bueno, yo sé que va a haber muchos problemas en el mundo, ya los tenemos, no los estamos viendo hoy porque las consecuencias las vamos a ver seguramente en los próximos meses, pero va a haber muchísimos más problemas y muchísimos más conflictos, porque bueno, evidentemente si tú asesinas al líder de una nación, ese país va a quedar totalmente abandonado de un liderazgo hay un jefe de Estado, que es el presidente, y hay un líder supremo, que es quien lleva a la nación, digamos, por muchas más generaciones, a afianzar toda la civilización persa, que es la que hablábamos hace días. Entonces, uno lo puede ver de una manera quizás como si fuera un reinado, pero en realidad es un líder de profunda ética, un líder de profundo apoyo espiritual, un líder de profundo ayuda moral, y no lo escogen. O sea, es una cosa bastante interesante, como es la escogencia. No se trata de, este fue el papá del líder supremo y después viene el hijo y después viene el nieto. No ocurre como en los reinados. Entonces, es muy importante que tengamos también de dónde salen los liderazgos iraníes y por qué debe mantenerse no solo el respeto, sino el respeto a la nación en general, más allá de sus estructuras políticas. Ok.
Fíjate, hay una noticia aquí. Última hora. Donald Trump anuncia que Irán e Israel han acordado un cese al fuego. Ay, vale, ojalá, bravo. Vamos a aplaudir porque Pero tenemos... Mano, tengo fe. Aquí nosotros hemos analizado de todo y nosotros no hemos hablado de nuestra vocería oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Cierto. Delcy Rodríguez dio una lectura de una carta que fue llevada por el presidente Nicolás Maduro con referente a este conflicto. Y habla de algo muy interesante, Andrea. Es uno que sí, cesa el fuego. Donald Trump anuncia que Irán e Israel han acordado un cese al fuego. Pero también habla de algo sumamente, que Israel debe también renunciar a su programa nuclear y que Israel debe de ser supervisado por los organismos internacionales en energías atómicas para que no, porque también Israel entonces se puede asumir como una amenaza para el mundo. A su vez también en la carta que da lectura de Delcy Rodríguez, vicepresidenta de la carta del presidente Nicolás Maduro, leída por la vicepresidenta Delcy Rodríguez, convoca a una cumbre por la paz y un cese a la guerra internacional de jefes de Estado y que se lleva a cabo en un país de la región. También convoca a la cooperación islámica de Irán, a la cooperación de los países del Golfo. También convoca a los BRICS, convoca a diversos organismos internacionales a formar parte, de la CELAC incluso, para buscar de una u otra manera que se cree una zona de paz en Medio Oriente. Ya basta. Son muchos años que el Medio Oriente ha vivido cruentas guerras. En este caso, en la carta lo mencionan como Asia Occidental. Todos los conocemos como el Medio Oriente o el Oriente Próximo, donde, ha confrontado muchas guerras. Y entonces, presidente Nicolás Maduro apuesta por una paz que perdure, una zona de paz entre acuerdo entre todas las naciones que se encuentran en la región y que tomen las decisiones ellos. Los países del Golfo Pérsico también están convocados aquí. Y además que hay que aclarar algo, porque la gente, es que esos países siempre viven en guerra, que siempre viven en un conflicto, que unos mueren por Alá y otros por Dios y otros por Mahoma. No. La cosa no es así. Estados Unidos es el principal causante de que en todo el Medio Oriente, en Asia Occidental, en el Oriente Próximo, como lo quieras definir, hayan guerras. ¿Y por qué quieren que haya guerras? Por el petróleo, por los recursos naturales que existen en esas tierras. Sí, y entonces esto quiere decir que este cese al fuego, probablemente unas negociaciones, se vayan a incorporar aquí los países del sur global, los BRICS. El canciller iraní ya venía del fin de semana de estar en Rusia, o sea, Rusia está aquí en estas conversaciones, no públicamente, pero están en estas presiones para un acuerdo de paz. El presidente Nicolás Maduro también insta a una zona de paz y a un acuerdo entre ambas partes y que cese los conflictos que hay. Pero sobre todas las cosas, de que Irán le roncó en la cueva al Estado genocida de Israel y también Estados Unidos no pudo con Irán. Si algo tiene el presidente Nicolás Maduro es que es un portador de diplomacia en el mundo, no solo en cómo tratar la política exterior en Venezuela, sino en cualquier nación. O sea, yo creo que a mí me sorprendió muchísimo haber visto estas declaraciones, la lectura de la carta que hizo el presidente a través de la vicepresidenta, porque de verdad fue magistral cada una de las cosas que propuso ahí. Y no es no es como cualquier pantomima, no es agárrense de las manos unos otros conmigo, no señor. Vamos a hacer una zona de paz, vamos a hacer esto, vamos acá. O sea, propuestas bastante concretas. Y bueno, yo creo que es una gran demostración de lo que ha hecho el hijo del presidente Chávez a todos ante este conflicto internacional. Entonces, fíjate, Israel debe someterse a revisión de mecanismos internacionales para revisar su arsenal nuclear y adherirse al Tratado de No Proliferación Nuclear. Y que dejen de joder. Segundo, convocar a una cumbre de la paz y contra la guerra de jefes de gobierno en algún país de la región, junto a la Liga Árabe, Organización de Cooperación Islámica, la Organización de Países del Golfo, los BRICS y la CELAC. Y que no son los dueños del mundo, que cualquiera en su legítima defensa lo va a defender Israel. Crear una zona libre de armas nucleares en Asia Occidental. Es justo y necesario. ONU establezca un mecanismo para supervisar a Israel y crear una zona de paz. Así es, debería. Haz algo, ONU. Respeto, está como Guaidó la ONU.
no hago nada. Quinto, respeto al derecho internacional, la Carta de la ONU y el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares. Ahora, ¿ustedes sabían que Israel es una amenaza para el mundo por tener un arma nuclear y no estar autorizada para tenerlo? Y que aparte Israel no permite que ningún organismo internacional se vaya a inspeccionarlo. Pero es un estado democrático y cristiano y pobrecito son los judíos. Y si estás en contra de Israel, estás en contra de Dios. Estás siendo víctima de una propaganda y de una gran mentira. El Israel que tú ves actualmente solo es un estado creado por el imperialismo para la defensa de los propios intereses de Estados Unidos. De la expansión. No es el Israel que te pintan en la Biblia, no es el Israel que lees en los textos cristianos, con el permiso y perdón de todos los cristianos evangélicos y todas las religiones que nos ven en este momento. Y es que todos los que nos están viendo en este momento deben de saber que seas de cualquier religión que seas, debes de reconocer dos cosas. Uno, que una guerra no es buena para nadie, porque los primeros afectados somos los pueblos, no los gobiernos. Los más humildes. Sí, y esto es un mensaje para aquellos que quieren que bombardeen Venezuela, sobre todas las cosas. Dos, que si eres religioso o lo que tú profeses o creas, también tienes que tomar en cuenta que hay una ley que está en el cielo y hay una ley que está en la tierra, y que quien inició esta guerra fue Israel. Entonces, Israel es el pueblo de Dios. Y sí es el pueblo de Dios. Es su gobierno el que no está dirigido por Dios. Separa las dos cosas y probablemente podamos seguir conversando en este episodio, porque ahora Israel e Irán se van a sentar a negociar por un cese al fuego. Bueno, esperemos que eso ocurra en las próximas horas y que de verdad hayan buenos resultados sobre esto. Vamos a ir finalizando este episodio por el día de hoy. No nos queda más que decirte que, bueno, si el mundo se viene a pique, aquí estamos nosotros para aclararte por lo menos por dónde nos vamos. Juan Albarrán hoy. Andrea Gómez mañana, iba a decir yo. Y es que Juan Albarrán hoy y Andrea Gómez mañana. Bueno, por una zona de paz en Israel, por una destrucción de todas las armas que tienen Israel y cualquier país del mundo, porque forma parte de una amenaza. Nuevamente lo repetimos, el cuarto rojo te habla. No tenemos filtro, no tenemos tenemos valores, eso sí, tenemos valores, la verdad, ¿sí? Por más que duela o pegue. Y sobre todo estamos sujetos a cualquier tipo de crítica y lo que ustedes nos quieran colocar en las redes sociales, que si recibimos el combo CLA, que si somos como el gorgojo, que si Maduro ahora sí va a caer porque Irán ahora va a caer. Deja la mentira, ¿vale? Si vas a ser bot o palangrista, por lo menos justifica el sueldo y sé inteligente y dale a la gente un dale herramientas de verdad a la gente para que sepa qué va a decir. Entonces, bueno, aquí hacemos todos los esfuerzos para llevarte la verdad. El cuarto rojo te habla. Para el siguiente episodio nos volvemos a ver con un tema tendencia y de gran importancia. Nos vemos.